Buenas noches, valientes oyentes. Soy el Dr. Skull, vuestro narrador de lo tenebroso y lo absurdo. Hoy os traigo historias de personal de búsqueda y rescate, esos héroes que se enfrentan a más que solo la naturaleza. Prepárense para relatos reales, donde lo único más perdido que los desaparecidos son explicaciones lógicas para lo paranormal. Así que, si pensabais que el bosque era solo árboles y ardillas, os espera una sorpresa. En mi trayectoria como miembro del equipo de búsqueda y rescate, he abordado numerosos desafíos en el vasto bosque. Sin embargo, un suceso al final de la primavera se distingue de manera significativa. Recibimos una alerta habitual. Una niña de 4 años, desaparecida en una excursión familiar. Sus padres estaban desesperados, asegurando que nunca se alejaba demasiado. Nos prometimos hacer todo lo posible por encontrarla y comenzamos la búsqueda en formación estándar. Mi compañero y yo conversábamos casualmente mientras caminábamos. Aunque pueda sonar insensible, uno se vuelve algo insensible con el tiempo en este trabajo. Habíamos buscado durante 2 horas, más allá de donde pensábamos que podría estar la niña, cuando algo nos hizo detenernos al unísono. Sentimos una especie de descompresión, como si de repente hubiéramos caído 4 metros. Iba a comentarlo con mi compañero, pero antes de que pudiera, un sonido ensordecedor nos rodeó. Era como si un tren de carga pasara justo al lado nuestro, pero el sonido venía de todas direcciones, incluso de arriba y abajo. Nos miramos aterrados, tratando de gritarnos algo, pero el rugido era tan fuerte que era imposible escuchar nada. Pensé en un deslizamiento de tierra, pero estábamos lejos de los acantilados, y luego, tan abruptamente como comenzó, el sonido cesó. Los sonidos normales del bosque regresaron gradualmente. Pregunté en la radio si alguien más había escuchado el fin del mundo, pero nadie más lo había oído, a pesar de estar cerca el uno del otro. Decidimos seguir adelante, aunque confundidos y nerviosos. 1 hora más tarde, sin rastros de la niña, algunos decidimos seguir buscando a pesar de la oscuridad. La idea de una niña sola en el bosque en la noche era insoportable. Cerca de la medianoche, decidimos regresar al punto de encuentro. A mitad de camino, mi compañero se detuvo y alumbró hacia un montón de árboles caídos. Escuché lo que parecía ser un niño llorando a lo lejos. Llamamos su nombre, pero solo escuchamos el mismo patrón de llanto repetirse una y otra vez. De repente, ambos nos dimos cuenta de algo aterrador. El llanto era un bucle, un patrón idéntico de sollozos, llantos. Sin decir una palabra, comenzamos a correr como nunca antes lo habíamos hecho. Algo estaba terriblemente mal, y ninguno de nosotros quería quedarse para averiguar qué era. Al regresar al punto de encuentro, todavía estábamos luchando por recuperar el aliento y la compostura. Preguntamos a los demás si habían escuchado algo inusual, pero nadie sabía de qué estábamos hablando. No hubo rastros de la niña esa noche. Al día siguiente, la búsqueda continuó con renovado vigor. A pesar de la extraña experiencia de la noche anterior, mi determinación por encontrar a la niña solo se había fortalecido. Sin embargo, a medida que pasaban las horas, la esperanza empezó a desvanecerse. Peinamos cada rincón del bosque, pero no encontramos ni un solo indicio de su presencia. La naturaleza del bosque durante el día contrastaba enormemente con la oscuridad y el misterio de la noche anterior. Aún así, no podía sacarme de la cabeza el sonido y el llanto repetitivo que habíamos escuchado. Era como si el bosque tuviera su propia vida, sus propios secretos que se negaba a revelar. 1 semana después de la desaparición de la niña, la búsqueda se intensificó. Voluntarios de todas partes se unieron a nosotros, peinando áreas más allá de donde originalmente habíamos buscado.
Pero a pesar de nuestros esfuerzos, no hubo avances. La desaparición de la niña comenzó a afectarme de maneras que no había anticipado. Cada noche, mis sueños estaban plagados de bosques oscuros y sonidos desconcertantes. El límite entre la realidad y el miedo se volvía borroso, y empecé a cuestionar mi propia cordura. Un mes después de su desaparición, cuando la esperanza parecía perdida, recibimos una llamada. Un caminante había encontrado algo en una parte remota del bosque, lejos de donde se había visto a la niña por última vez. Con el corazón latiendo fuertemente, me dirigí hacia la ubicación indicada por el caminante. El lugar era una parte densa y remota del bosque que rara vez visitábamos. Al llegar, lo que vi me dejó sin palabras. Allí, en un pequeño claro, estaba la niña. Estaba acurrucada, como dormida, rodeada de un halo de tranquilidad que contrastaba con el caos y la desesperación de las últimas semanas. Me acerqué lentamente, temiendo lo peor. Al tocar su hombro, ella se despertó sobresaltada, mirándome con ojos llenos de confusión. La niña estaba sorprendentemente bien, considerando las circunstancias. No mostraba signos de trauma físico, y a pesar de estar sucia y despeinada, parecía saludable. Sin embargo, algo en su mirada me decía que no era la misma niña que había desaparecido hace un mes. Mientras la llevaba de regreso, comenzó a hablar en un murmullo apenas audible. Contó una historia que desafiaba toda lógica. Hablaba de un hombre del bosque que la había cuidado, un ser que no se parecía a nada humano. Describió noches llenas de historias susurradas y días explorando partes del bosque que ni los más experimentados de nosotros conocíamos. Su relato era fascinante y aterrador a la vez. Mencionaba lugares que parecían sacados de un sueño y criaturas que desafiaban toda explicación. A pesar de mi escepticismo, algo en la profundidad de sus palabras me hacía creer que había vivido algo extraordinario, algo sobrenatural. La noticia de su regreso se esparció rápidamente y pronto la niña se reunió con su familia. Su madre lloró de alivio y felicidad, mientras que su padre se aferraba a ella como si temiera que desapareciera nuevamente. Después de ese día, la niña pareció recuperar su vida normal, pero quienes estuvimos involucrados en su búsqueda sabíamos que algo había cambiado. La niña llevaba consigo un aire de misterio, una conexión con el bosque que iba más allá de lo que conocíamos. Era otoño cuando sucedió. Un otoño particularmente frío y sombrío. Trabajaba en el servicio de búsqueda y rescate en una región montañosa y había visto casos complicados, pero nada como esto. La desaparición de un niño de 5 años con discapacidades físicas y mentales en un área de picnic había conmocionado a la comunidad. Los padres del niño estaban desesperados, insistiendo en que era imposible que su hijo hubiera desaparecido por su cuenta. Tenía que haber sido secuestrado. Participé en la búsqueda exhaustiva que se extendió por semanas. Cubrimos kilómetros y kilómetros alrededor del área del picnic, pero era como si el niño se hubiera esfumado en el aire. Los perros rastreadores no encontraban su olor en ninguna parte, ni siquiera en el lugar donde había desaparecido. Las sospechas recayeron inicialmente en los padres, pero pronto quedó claro que estaban igual de desconcertados y destrozados que nosotros. La búsqueda se suspendió un mes después, sin pistas ni rastros. El caso se desvaneció de la memoria pública durante el invierno, hasta que un día, durante un entrenamiento en una de las cumbres nevadas, encontré algo que reavivó el misterio de una manera espantosa. Desde la distancia,
Vi algo extraño sobresaliendo de la nieve. Al acercarme, reconocí la prenda. Era una camisa con un estampado distintivo, la misma que llevaba el niño desaparecido, 20 metros más allá. Mi corazón se detuvo cuando vi el cuerpo del niño, parcialmente enterrado en la nieve. Increíblemente, parecía que solo había muerto hace unos días, a pesar de haber estado desaparecido durante casi 3 meses. Lo más inquietante era lo que el niño sostenía con fuerza contra su pecho, un trozo de hielo tallado toscamente en forma de una persona. La escarcha había quemado su pecho y manos, una imagen que aún me persigue. Informé a mi equipo y retiramos el cuerpo de la montaña. Pero la pregunta que nos atormentaba a todos era: ¿cómo había llegado este niño, con sus limitaciones, a la cima de esta montaña remota? ¿Cómo había sobrevivido tanto tiempo solo, sin comida ni agua? Era como si hubiera sido arrancado de la faz de la tierra, colocado en animación suspendida y luego dejado en la montaña para morir de exposición. Este caso me marcó profundamente y todavía me persigue, buscando respuestas que quizás nunca lleguen. Después de ese incidente, mi perspectiva sobre los casos de desaparición cambió por completo. No podía quitarme de la cabeza el rostro congelado del niño, esa expresión de terror mezclado con inocencia. Comencé a investigar por mi cuenta, buscando patrones o explicaciones, cualquier cosa que diera sentido a lo que había encontrado. Una tarde, mientras revisaba archivos antiguos, me topé con una serie de casos similares que se habían dado en la misma región durante décadas. Niños y adultos desaparecían sin dejar rastro, y cuando se encontraban, sus circunstancias eran inexplicables, desafiando toda lógica. Algunos aparecían en lugares inaccesibles, otros parecían haber sobrevivido imposiblemente durante semanas o meses en condiciones extremas, sin comida ni agua. Lo que más me inquietaba era un patrón recurrente. Varios de los desaparecidos habían sido encontrados sosteniendo objetos extraños o en poses peculiares, como si hubieran estado realizando alguna actividad inexplicable en el momento de su muerte. Una mujer fue encontrada congelada en la cima de una roca, sosteniendo una brújula que apuntaba en una dirección imposible. Un hombre, desaparecido durante 2 meses, apareció sentado en un claro, rodeado de elaborados círculos de piedras que no coincidían con ninguna práctica cultural conocida. Las noches se volvieron más largas y solitarias. Empecé a sentir una presencia, como si algo estuviera observándome desde las sombras de los árboles, susurrando secretos oscuros que no podía descifrar. La lógica y la razón se desvanecían con cada caso que revisaba, cada historia que leía. Comencé a cuestionar mi cordura, preguntándome si estaba cayendo en la misma locura que parecía haber envuelto a esas personas antes de su desaparición. La búsqueda de respuestas me llevó a lugares olvidados, a ruinas ocultas en lo profundo del bosque, donde el aire se sentía más pesado y los sonidos de la naturaleza parecían distorsionarse en ecos fantasmales. En uno de estos lugares encontré lo que parecía ser un altar antiguo, cubierto de símbolos indescifrables que emanaban una sensación de poder antiguo y olvidado. Esa noche desperté en mi tienda, con la sensación de que algo se había colado en mi campamento. Afuera, la luna brillaba intensamente, iluminando figuras que se movían entre los árboles, susurros que se mezclaban con el viento. Paralizado por el miedo, apenas podía respirar. Sentí que me llamaban, que me incitaban a unirme a ellos en una danza macabra que desafiaba el tiempo y la realidad. Esa noche, la barrera entre mi mundo y el de las sombras se desvaneció. A través de la tela de mi tienda, observé cómo las figuras se acercaban,
sus contornos vagamente humanos distorsionados por una oscuridad que parecía consumir la luz. Un frío penetrante se apoderó de mi cuerpo y una voz susurrante se infiltró en mis pensamientos, prometiéndome respuestas a cambio de mi compañía eterna en aquel bosque maldito. En un acto de desesperación, rompí el hechizo que me mantenía paralizado y corrí hacia la oscuridad, alejándome de las figuras que me llamaban. Corrí sin rumbo, guiado solo por el instinto de supervivencia, hasta que el amanecer comenzó a iluminar el bosque con su tenue luz. Exhausto y al borde del colapso, me encontré frente a las escaleras que tantas veces había visto en mis búsquedas. Eran diferentes esta vez, más antiguas y erosionadas, como si hubieran surgido de una era olvidada. Sabía que debía alejarme, pero algo en mí se sentía irremediablemente atraído hacia ellas. Subí, peldaño a peldaño, sintiendo cómo la realidad se distorsionaba a mi alrededor. En la cima, el mundo que conocía había desaparecido. Me encontraba en un paraje desolado, un lugar donde el tiempo y el espacio parecían haber perdido todo significado. Frente a mí se alzaba una figura imponente, su rostro oculto en las sombras, sus ojos brillando con una luz inhumana. La figura habló, su voz una mezcla de ecos y susurros que resonaban en mi alma. Me reveló verdades que desgarraban el velo de mi realidad, mostrándome visiones de mundos antiguos y horrores inimaginables. Supe entonces que había sido elegido, no para encontrar a los desaparecidos, sino para unirme a ellos en un destino que trascendía la comprensión humana. En ese instante, un destello de claridad invadió mi mente. Con todas mis fuerzas, rechacé la oferta de la entidad y di un paso atrás, alejándome de la cima de la escalera. El mundo giró violentamente y caí en un abismo de oscuridad. Desperté en el bosque, cerca del campamento, con el sol brillando y los sonidos de la naturaleza acogiendo mi regreso. Todo parecía normal, pero algo en mí había cambiado para siempre. Las escaleras, los desaparecidos, las entidades del bosque, todo formaba parte de un misterio mayor que yo, un misterio que elegí dejar atrás. Desde ese día, renuncié a mi labor como oficial de búsqueda y rescate y me alejé de los bosques, sabiendo que hay verdades que es mejor dejar sin explorar. Sin embargo, en las noches de luna llena, cuando el viento susurra entre los árboles, aún puedo escuchar los ecos de aquellas voces del bosque, llamándome para que regrese a sus sombras eternas. La tarde se desvanecía en sombras cuando comencé mi recorrido en una zona densamente boscosa del parque. Mi misión era clara: realizar un reconocimiento por los recientes avistamientos de pumas en el área. Con la experiencia acumulada en mis años como oficial de búsqueda y rescate, sabía que la tarea requería tanto coraje como precaución. El bosque, inmerso en un silencio casi sobrenatural, se interrumpía ocasionalmente por el sonido de la naturaleza que cobraba vida al atardecer. Fue entonces cuando lo escuché, un grito agudo y desgarrador, tan perturbador que me heló la sangre. A pesar de saber que el grito de un puma puede asemejarse al de una mujer siendo atacada, cada vez que resonaba en el aire, un escalofrío recorría mi espina dorsal. Informé a la central sobre los gritos y continué mi camino, decidido a determinar el territorio del puma. Los gritos continuaron, siempre desde la misma dirección, lo que me permitió estimar aproximadamente el área del territorio del felino. Estaba a punto de regresar cuando el grito sonó de nuevo, esta vez alarmantemente cerca. El miedo se apoderó de mí y comencé a caminar más rápido, deseando solo alejarme de aquellos aterradores gritos. Mientras me acercaba al sendero principal para regresar, los gritos me seguían, empujándome a correr.
A solo 1 milla del centro operativo, los gritos cesaron abruptamente. Al girar, mis ojos se encontraron con una silueta masculina en la distancia, justo antes de que el sendero doblara en una curva. Le advertí sobre los senderos cerrados y le insté a regresar al centro de bienvenida. Pero la figura simplemente se quedó allí, inmóvil. Al acercarme unos 10 metros, la figura dio un paso hacia mí, uno increíblemente largo y antinatural, y soltó el mismo grito escalofriante que había estado escuchando. Sin decir una palabra, me di la vuelta y corrí hacia el centro operativo sin mirar atrás. Para cuando llegué, los gritos habían vuelto al bosque. No mencioné el encuentro a nadie, solo informé sobre la presencia del puma y la necesidad de cerrar esos senderos hasta que el animal pudiera ser localizado y trasladado. La experiencia en el bosque me dejó una sensación de inquietud que no podía sacudir. A pesar de mi entrenamiento y años de experiencia, nada me había preparado para lo que había enfrentado. Los gritos del puma, la figura enigmática en el sendero, todo se entrelazaba en un misterio que desafiaba la lógica. Durante las siguientes noches, el sueño se me escapaba, y cada vez que cerraba los ojos, veía la silueta del hombre y escuchaba ese grito sobrenatural. Decidí que tenía que volver al lugar, una decisión impulsada más por la necesidad de entender que por la obligación profesional. Al día siguiente, con el sol aún alto en el cielo, regresé al sendero. El bosque, bajo la luz del día, parecía menos amenazador, pero la memoria del encuentro me mantenía alerta. Seguí el mismo camino que había tomado la noche anterior, deteniéndome donde había visto la figura. No había señales de nadie, ni huellas que indicaran la presencia de otra persona. Mientras inspeccionaba el área, un detalle captó mi atención. Unas huellas en el suelo, no humanas, pero tampoco de ningún animal que reconociera. Eran extrañamente simétricas, con marcas que parecían dedos, pero deformadas, como si pertenecieran a una criatura de otro mundo. De repente, el silencio del bosque fue roto por un sonido sordo y distante. No un grito esta vez, sino algo más mecánico, como un golpeteo rítmico. Siguiendo el sonido, me adentré más en el bosque, cada paso aumentando la sensación de estar siendo observado. El sonido me llevó a una pequeña claraboya donde el sol apenas se filtraba a través de los árboles. Y allí, en medio de la nada, se alzaba una estructura que desafiaba toda lógica. Una escalera. Exactamente como mi compañero había descrito, escaleras que llevaban a ninguna parte, con alfombra beige y en perfecto estado. Miré hacia arriba, hacia los escalones que se perdían entre las sombras de los árboles, y sentí un impulso abrumador de subir. Pero recordé las advertencias, las historias y la sensación de peligro inminente. Con cada fibra de mi ser gritando que me alejara, me di la vuelta y salí del bosque. Lo que vi y experimenté aquellos días en el bosque sigue siendo un misterio. Algo sobrenatural acecha en esos bosques. Y con esto damos fin a nuestra excursión nocturna por los misteriosos caminos de búsqueda y rescate. Espero que hayáis disfrutado de estas historias reales, tan enigmáticas como los senderos que se pierden en la niebla. Recuerden que pueden compartir sus propias historias inquietantes enviándolas a mi correo electrónico, elnarradordenoches@gmail.com. Estoy ansioso por leer esos relatos. Recordad, en vuestras próximas aventuras al aire libre, no todo lo que se encuentra quiere ser rescatado. Soy el Dr. Skull, despidiéndome hasta la próxima vez que nos adentremos juntos en lo desconocido.